Muy buenos días, nos encontramos en otro martes de literatura, hoy con una nueva historia de los cuentos clásicos de Shakespeare. Hoy, Macbeth. Y comenzamos. En el reinado de Escocia, Duncan el Manso vivía en su reino un gran señor o lord llamado Macbeth, pariente próximo del rey y persona muy estimada en la corte por su valor y pericia en la guerra, de lo cual acababa de dar nuevas pruebas derrotando a un numeroso ejército rebelde ayudado por tropas de Noruega. Tras la victoria volvía Macbeth con su compañero, el general Banquo, de la gran batalla, y pasados los dos por un áspero páramo, fueron detenidos por la aparición de tres extrañas figuras. Parecían a mujeres, pero con barbas, y tan flacas y tan raramente vestidas, que no parecían seres de esta tierra. Macbeth se dirigió a ellas, y ellas, como ofendidas, pusiéronse cada cual un dedo en los delgados labios para imponer silencio. La primera de esas figuras saludó a Macbeth con el título de señor de Glamis. Sorprendido quedó el general al verse conocido de tales seres. Y cuando la segunda le saludó con el título de señor de Cawdor, título que ni tenía ni esperaba, y todavía aumentó su sorpresa cuando la tercera exclamó «¡Salve, futuro rey!». Bien podía quedar Macbeth sorprendido y asombrado por estos proféticos saludos, pues sabía que viviendo los hijos del rey no podía tener esperanza del trono. Volviéronse aquellas figuras a Banquo y le dijeron, en términos enigmáticos, que era menor que Macbeth y mayor, no tan feliz y mucho más feliz. Profetizáronle que él no reinaría, pero que sus hijos llegarían a ser reyes de Escocia. Dicho estos, aquellos extraños seres se convirtieron en aire y se desvanecieron, por lo cual conocieron los generales que eran brujas. Mientras ponderaban lo extraño de esa aventura, llegaron los mensajeros del rey para conferir a Macbeth la dignidad de señor de Cawdor. Este acontecimiento, que tan maravillosamente correspondía a la predicción de las brujas, dejó atónito a Macbeth, de tal modo que ni supo contestar a los mensajeros, y a la vez se levantaron en su alma esperanzas de que se cumpliría la tercera predicción y subiría al trono de Escocia. Dirigiéndose a Banquo, preguntó Macbeth, ¿no esperáis que vuestros hijos lleguen a ser reyes después que las brujas adivinaron lo que me acaba de pasar? Esas esperanzas, respondió el general, podrían inflamaros a vos para aspirar al trono. Pero estas ministras de las tinieblas a menudo dicen verdades en las cosas pequeñas para hacernos traición y llevarnos a cosas de la mayor importancia. Pero las malignas sugestiones de las brujas se habían grabado profundamente en el alma de Macbeth. No atendió al consejo del buen Banquo, y desde aquel instante dirigió todos sus pensamientos a conquistar el trono de Escocia. Macbeth tenía una esposa, a quien comunicó la extraña predicción de las brujas y su parcial cumplimiento. Su mujer era malvada y ambiciosa, y con tal que ella y su marido pudieran llegar a la grandeza, no reparaba en los medios. Con este afán expolió los propósitos de Macbeth, que no quería sangre, y no cesó en representarle el asesinato del rey como paso necesario para el cumplimiento de la lisonjera profecía. Sucedió que por aquellos días el rey, como solía hacer por excesos de bondad en tales ocasiones, fue a visitar a Macbeth en su palacio, acompañado de sus hijos Malcolm y Donald Bain, y del gran séquito de servidores y cortesanos, para mejor honrar a Macbeth por los triunfos en la guerra.
El castillo de Macbeth estaba magníficamente situado. Sus aires eran dulces y saludables, como podía verse por los nidos de las golondrinas en varias partes del edificio, pues es sabido que donde van y anidan esos pájaros suelen reinar los más deliciosos aires. Entró el rey muy complacido por causa del lugar, y no menos por las atenciones y respetos de la honorable señora de Macbeth, que tenía el arte de cubrir de sonrisas los más traidores propósitos y parecía una flor inocente cuando en verdad era una serpiente venenosa bajo aquellas apariencias. Cansado por el largo viaje, el rey se retiró pronto a descansar. En su real cámara dormían también, según costumbre, 2 servidores. Había quedado el rey altamente complacido con la recepción y había otorgado espléndidos regalos a sus oficiales, y especialmente había hecho entregar un rico diamante a la señora de Macbeth, felicitándola con el nombre de amabilísima hospedadora. Llegó la medianoche, hora en que yace como muerta la mitad del mundo, en que los malos sueños perturban a los hombres dormidos, y en que velan y corren el lobo y el asesino. Tal fue la hora en que despertó la señora de Macbeth para ejecutar cautelosamente el asesinato del rey. No había emprendido ella esa obra tan repugnante si no fuese porque temía al carácter de su marido, demasiado noble y humanitario para cometer un homicidio con premeditación. Sabía ella que él era ambicioso, pero también escrupuloso, y que aún no había adquirido esa resolución en el crimen que suele acompañar la excesiva ambición. Había conseguido de él que consintiese en el asesinato, pero dudaba de su firmeza y temía que su natural ternura se interpusiera y frustrase el éxito. Así, ella misma, con la daga en la mano, se acercó a la cama del rey, después de emborrachar a los servidores, de tal modo que estaban como muertos. Allí estaba el rey Duncan, en profundo sueño después de las fatigas del viaje, y al mirarlo fijamente dormido, le pareció ver en su rostro algo que parecía al propio padre de ella, y eso le quitó el valor para seguir. Volviéndose para conferenciar con su marido, éste vacilaba en la resolución, considerando que había grandes razones contra aquel designio. En primer lugar, él era súbdito y pariente cercano del rey, y aquel día éste era su huésped, y por las leyes de la hospitalidad, el dueño de la casa estaba obligado a vigilar contra los asesinos en vez de tomar él mismo el cuchillo. Luego consideró Macbeth cuán justo y bondadoso era Duncan, cuán dulce para sus súbditos, cuán amante de sus nobles, y particularmente de él. Estos reyes están bajo una protección especial del cielo, y sus vallazos tienen doble deber de vengar su muerte. Además, por los favores del rey, Macbeth era respetado y admirado por todos los hombres. ¿Cómo se mancharían estos honores por la fama de tan negro asesinato? En estos conflictos interiores halló la señora a su marido. Como era una mujer pertinaz en su propósito, empezó a infiltrar en él su mal espíritu, dándole razón sobre razón para seguir en la empresa. Ponderaba cuán fácil era, cuán pronto estaría terminada, y cómo la breve acción de una noche le daría muchos días y noches de soberanía y realeza. Luego ponderó lo despreciable de su camino de propósito. Lo acusó de inconstancia y de cobardía y le dijo que ella, que había amamantado a su hijo y sabía amarlo, sería capaz de estrellarlo contra la pared si lo hubiese jurado como él había jurado liquidar al rey. Y añadió que haciéndolo de modo premeditado, la culpa caería sobre los servidores, borrachos y dormidos.
Así, con su lengua, azuzó la resolución de su marido, de tal suerte que éste recobró valor para aquella sangrienta empresa. Tomó pues Macbeth la daga en mano y entró a hurtadillas y a oscuras en el aposento del rey. Al moverse, le pareció ver otra daga reluciendo en el aire oscuro, con la empuñadura hacia él y con sangre en la hoja y en la punta. Pero al tratar de tomarla halló que no era sino aire, un fantasma de su propio y criminal cerebro. Vencido este miedo, siguió adelante y de un golpe certero mató a su rey. Al momento, uno de los servidores dormidos se puso a reír en sueños y otro gritó ¡Asesinos! Con lo cual se despertaron ambos y rezaron una breve oración. Uno de ellos dijo Dios nos bendiga y el otro respondió Amén y volvieron al instante a dormirse. Macbeth quiso también decir amén para implorar la bendición de Dios, pero esa palabra se anudó en su garganta y no pudo pronunciarla. Luego creyó oír una voz que clamaba «No dormirás más». Macbeth asesinó al sueño, el dulce sueño que nutre la vida. «No dormirás». Glamis mató el sueño. Cawdor no dormirá. Macbeth no dormirá más en su vida. Con esas horribles imaginaciones atormentándolo, Macbeth volvió a su mujer, que estaba escuchando y que ya empezaba a creer fracasado el plan. Entró él tan descompuesto y alocado que ella hubo de echarle en la cara su falta de firmeza, envióle a lavarse las manos teñidas de sangre y tomó entretanto ella misma la daga y fue a manchar de sangre las mejillas de los servidores como señal de que ellos eran los criminales. Luego llegó la mañana y con ella el descubrimiento del crimen, aunque Macbeth y su señora dieron muestras del más profundo pesar y aunque las pruebas contra los servidores manchados de sangre resultaron abrumadoras, cayeron sospechas sobre Macbeth, que podía aspirar a la corona. Los hijos de Duncan escaparon. Malcolm, el mayor, se refugió en la corte de Inglaterra y Donald Bain, el menor, pudo llegar a Irlanda. Desaparecidos los hijos y sucesores inmediatos del rey, fue coronado Macbeth como heredero. Y se cumplió literalmente la predicción de las brujas, aunque en tan alto puesto el nuevo rey y su reina recordaban la otra profecía de las brujas, según la cual los hijos de Banquo, y no los hijos de ellos, serían más tarde los reyes de Escocia. Este pensamiento, unido al recuerdo de haberse manchado las manos en la sangre y el crimen para que lo sucedieran los hijos de otro, de tal modo los perturbó y amargó la vida que determinaron matar a Banquo y su hijo para hacer imposible las predicciones de las brujas. Para esto celebraron una espléndida cena, a la cual invitaron a todos los grandes señores y especialmente y con mayores señales de respeto a Banquo y a su hijo Fleancio. Macbeth mandó unos asesinos con instrucciones, y estos asesinos mataron a Banquo en lo nocturno del camino hacia el banquete, aunque en la lucha y en la oscuridad se les escapó Fleancio. De este Fleancio descendió una línea de monarcas de Escocia que terminó en Jacobo VI y el primero de Inglaterra, en el cual se unieron las coronas de ambos reinos. Celebróse la cena real. La reina se comportó con regia amabilidad y dulzura, hasta el extremo de atraerse la gratitud y el amor de todos los presentes. Macbeth conversaba con sus nobles y señores, alegrándose y felicitándose de tener en su palacio la flor y la nata de todo su reino, excepto a su buen amigo Banquo, que se hacía esperar, aunque confiaba en que habría de reprenderle por su descuido más que lamentar una desgracia. Al decir estas palabras, entró en el salón el fantasma de Banquo, el asesinado, y fue a sentarse en la silla que se le debía.
Hasta aquí llegamos por hoy.